agradezco ese aplauso espontáneo, nutrido y unánime. Y haciéndome eco de las aspiraciones de mis conciudadanos, ofrezco representaros y defender sus intereses como si fueran los míos propios. He dicho. Ahora le toca a usted. ¡Ánimo! A ver cómo destruye lo dicho por don Próculo. Échale dialéctica. Pues de esa no traje. Pero a ver qué otra cosa le echo. Pueblo que me escucha, aquí me tienen delante de ustedes y ustedes delante de mí, y es una verdad que nadie podrá desmentir. Y ahora me pregunto, ¿y por qué estoy aquí? Y enseguida tengo mi respuestación, porque yo soy muy rápido en todo. Estoy aquí porque no estoy en ninguna otra parte y porque ustedes me llamaron. Y si el pueblo me llama, el pueblo sabrá por qué lo hizo. Yo, contrariamente a lo que dijo cierto sujeto que no quiero pronunciar su nombre, pero que lo estoy viendo, no represento a ningún partido. Y no represento a ningún partido porque me represento yo solito. Porque, como dice el dicho, más vale solo que mal acompañado. Agradezco estos aplausos tan desnutridos, a la par que merecidos, que me incitan a seguir discursiando. Y ustedes se preguntarán, este joven de tan tierna edad, de aspecto tan distinguido, de facciones regulares y agradables, ¿será capaz de conducir la nave a buen puerto? ¿Será capaz de sortear todos los peligros hasta encontrar el faro de felicidad donde nos deje positivamente seguros? Y este joven, este mismo, que entre paréntesis es el que les habla, les contestará: a pesar de ser tan pollo, tengo más plumas que un gallo. Y sobre todo, tengo ganas de hacer justicia y darle al pueblo lo que el pueblo necesita. Yo, al revés de otros, les voy a dar pan. Pero mucho pan, no bolillo, como siempre les han dado. Buenas noches, amigas y amigos. Estamos el día de hoy a punto de celebrar el 103 aniversario del nacimiento de uno de los grandes cómicos, mimos, actores mexicanos, como es el caso de Mario Moreno Cantinflas. Él nace un 14 de agosto de 1911, un 12 de agosto de 1911. En la Ciudad de México. Él es originario del Distrito Federal, se desarrolla en la colonia Santa María la Ribera y después se cambia a su domicilio al barrio de Tepito. Entonces es una figura muy emblemática del mexicano pobre, del mexicano de barrio, que es lo que nos da en sus películas. Este día hemos decidido dedicar el programa a este filántropo cómico, le decían el Chaplin mexicano, que trascendió a la popularidad a nivel mundial y que no únicamente es el aspecto artístico, sino que también tiene dentro de su vida un aspecto político y más que nada un aspecto social y, por supuesto, cultural, porque es una de las formas como se ha tipificado al mexicano de barrio, que hizo grandes películas y que además su conducta como ser humano ha sido bastante loable. El día de hoy nos acompaña nuestro amigo de siempre, el licenciado Sergio Aguayo. ¿Cómo estás, Sergio? Licenciado Gres, buenas noches. Con este tema que la verdad es muy, muy interesante,
porque vamos a ver no solo el aspecto artístico de un ser humano, sino más bien eso, el aspecto humano de Mario Moreno Cantinflas. Así es vaya, un ícono del cine mexicano, pero también de nuestra historia, por lo que representa, por su origen, por lo que fue. Él, antes de ser un actor de cine, él pues quiso entrar al ejército. Estuvo queriendo entrar al ejército, así es. De hecho, estuvo en el ejército, como bien comenta el licenciado Gres, él pues, nació en la colonia Santa María la Ribera, y ahí, digamos, en los barrios más marginales de esa colonia, y posteriormente sus papás deciden trasladarse al barrio de Tepito, que es también un barrio difícil en aquellos años, al igual que lo es hoy. Sí. Y él decide a los 16 años integrarse al ejército, pero da una edad falsa de 21 años, siendo que él tenía 16 años, y sí ingresa al ejército como mecanógrafo. Así es, estuvo de mecanógrafo en el ejército mexicano, pero el padre habla con los mandos del ejército y les dice, este muchacho no tiene la mayoría de edad, y entonces obviamente causó baja en el ejército por este motivo. Que para esos años, no recuerdo, licenciado Gres, si la mayoría de edad era 21 años. Eran 21, ¿verdad? Así es. Así es. Hasta los 21 años se adquiría la mayoría de edad y los derechos de ciudadano. Así es. Entonces Mario Moreno trata él de ingresar al ejército, o sea, nada más ver lo que es el destino. ¿Qué hubiera pasado si Mario Moreno Cantinflas se hubiera seguido en el ejército? Pues a lo mejor hubiera sido un buen militar, pero nunca hubiera sido lo que llegó a ser y lo que representó para México, ¿no? Sí. Esa forma de hablar, ese lenguaje, esa manera de defender al desposeído, al pobre. Ahorita vimos un pequeño pasaje de Si yo fuera diputado, en donde toma la palabra y empieza a hablar que va a defender a las clases menos privilegiadas, y ya con el aspecto cómico, dice, porque les prometen pan y les dan puro bolillo, ¿no? Entonces, situaciones que hasta cierto punto toca aspectos políticos, sociales, de marginación, ¿verdad? Y después de que esté en el ejército, Cantinflas, ¿qué hace el licenciado? Bueno, pues después de su aventura, corta estancia, su aventura en el ejército. En el ejército, yo creo que él veía en el ejército una manera de salir adelante, quizá, y por eso él, me imagino que él ingresa a las filas del ejército, pero fracasa, y él decide dedicarse al boxeo. Así es. Decide dedicarse al boxeo, y pues se dedica un tiempo, pero en una de sus primeras peleas lo noquean. Sí. Sale noqueado, Así y adiós es. Carrera de boxeador, de púgil. Obviamente estamos hablando de una persona que se desarrolla en barrios bravos, como era Santa María la Ribera, en la parte marginada, porque en aquella época pues todavía era una colonia de clase media, era una colonia porfiriana, que ya hicimos inclusive un programa aquí sobre Santa María la Ribera y el kiosco Morisco en la época de Porfirio Díaz. Después va decayendo, empiezan a crearse muchas vecindades, y en una de esas vecindades nace Cantinflas y se desarrolla. Cambia su domicilio, su familia, al barrio Bravo de Tepito, en donde en aquella época, como en la actualidad, han salido brillantes deportistas, boxeadores, obviamente, muchos boxeadores mexicanos son del barrio Bravo de Tepito, y obviamente imbuido por el entorno social, pues él trata también de sobresalir y convertirse en un pugilista, en un boxeador. Sí. Y como atinadamente dices, y ahorita me río porque me imagino a Cantinflas pues ahí cabeceando y tirando golpes con su forma de ser, ¿no? Y que lo hayan noqueado y que hayan destruido con ese knockout su carrera deportiva como pugilista, ¿verdad? También tiene otro aspecto muy interesante, que es el aspecto político. Está en la asociación de actores, en los sindicatos, agrupa gente, y más que nada en los años 30
cuando empezaba ya el cine mexicano a hacer sus primeras películas, ya que ha trascendido, y más la época de los 40, 50, porque no hay que olvidar que Cantinflas empieza ya a sobresalir a mediados de los años 40, en los 50 tiene su auge y termina prácticamente en principios de los años 80. Bueno, sí, su carrera, digamos, es, vaya, como la de muchos actores, larga, pero además tiene una temporada de mucho éxito. Pero valdría la pena recordar que él primero se enrola, después de que también fracasa su carrera pugilística, en la compañía ambulante, ¿no? Así es. La compañía ambulante, donde pues se integra como payaso, como funambulista, y es ahí donde quizá él descubre como cómico, pues su facilidad para la comedia. Para la comedia, ¿no? Así es. Él ahí descubre, digamos, esa facilidad. Estamos hablando pues entre finales de los años 30, ¿no? Principios de los 40. Finales de los 20, perdón, principios de los 30, 1936 más o menos. Porque su película, bueno, una de las, por lo menos de las que más me gusta a mí, ahí está el detalle, se filmó en 1934, es la más... Ahí está el detalle, que fue la primera película donde Cantinflas empieza a destacar, ahí está el detalle, sí, así es. Y es ahí donde empieza su carrera como actor, como comediante. Sí, es cierto, inclusive esa manera tan peculiar de hablar y de enredar las cosas ha sido acogida como una forma ya del lenguaje coloquial del mexicano, y el término cantinflear ya está reconocido inclusive por la Real Academia de la Lengua Española. El cantinflear es como me pasa a mí a veces, que digo, quiero decir muchas cosas y no digo nada, ¿verdad? Entonces estamos viendo a un ser humano que está luchando por salir adelante, una personalidad histriónica. Él quiso siempre ser papel protagónico, impulsó muchas labores, muchas tareas, dijimos también en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto altruista. Cantinflas también tiene pues muchas asociaciones y muchos medios que trata de que le llegue a la gente una justicia social. Sí, aquí tengo algunas de sus películas. Después le siguió Así es mi tierra en 1937, El signo de la muerte en 1939, El gendarme desconocido, excelente. Esa es muy buena, en 1941, El super sabio en 1948, Lluvia de estrellas, que también es buena película, en 1951, Si yo fuera diputado, de la que estábamos viendo ahorita su corto cuando toma protesta, ¿no? Entrega inmediata, que también es buena, esta ya es del 63, y hay una muy buena, La vuelta al mundo en 80 días, en 1956. Sí, excelente película. El analfabeto de 1960, El señor doctor en el 65 también, en fin, El profe en el 71, El patrullero 777. Una de las que le dieron mayor éxito, El patrullero 777, que por cierto fue de las primeras que ya fue a colores. Así es, esa fue de las que ya fueron a color. Bueno, ya en los 60 ya había, El señor doctor ya había sido a colores también. Sí, también, las de color son La vuelta al mundo en 80 días, El analfabeto, El señor doctor, Su excelencia, El profe, y El barrendero en el 81. Que fue la última película, aparentemente, porque después recuerdo que estaba la de El Quijote cabalga de nuevo. Pero bueno, Cantinflas, antes que nada, es un prototipo. Se le ha reconocido como un gran comediante, no por nada le dicen el Chaplin mexicano, lo tienen en un gran aprecio a nivel internacional, en películas de habla hispana y también inclusive en películas de habla inglesa. Estuvo también Mario Moreno. Ganó un Globo de Oro. Sí, así es, ganó un Globo de Oro Mario Moreno Cantinflas, ahorita no recuerdo la fecha. Pero lo más importante de eso es lo que proyectaba como ser humano. ¿Qué es lo que proyectaba Cantinflas, licenciado? ¿Qué es lo que
usted cree que le valió esa identificación con el mexicano? Bueno, yo creo que él proyecta toda esta cultura popular, incluso la manera de hablar de él es un reflejo de lo que es la sociedad en aquellos años, la sociedad, me refiero, popular, de las zonas populares, es parte de lo que refleja y lo que lo identifica, digamos, con el pueblo. Puede deberse a eso, claro, indudablemente su capacidad actoral y su capacidad como comediante, pero estos detalles de la vida diaria, del decir y del hacer de manera cotidiana, son lo que quizá lo identifica mucho más con el pueblo mexicano. Bien, pues a mí en en el año 2011, le hicieron un reconocimiento por el centenario de su nacimiento. Y eso también lo hizo la Gran Logia de Valle de México, porque también Cantinflas era masón. Él estaba en esa sociedad de hombres libres que se llama masonería. Cantinflas ingresa a la masonería por ahí por el año de 1946, en donde existe el acta de su iniciación en una logia del Gran Oriente de México, de Valle de México, que es el Chilambalam, la logia Chilambalam. Y él empieza ahí como todo masón, como aprendiz. Después adquiere ya el grado de compañero y es exaltado maestro masón. ¿Esto en qué influye en su vida? Bueno, como hemos visto aquí, que hemos tenido programas sobre masonería, pues es una institución filosófica, una institución altruista. Entonces Cantinflas de ahí toma mucho para llevar a cabo obras de altruismo, obras que le llegue a la gente necesitada, hospitales, orfanatorios y todo esto. En el sismo de 1957 tuvo una actividad muy interesante para todas aquellas personas que habían perdido su casa, que habían perdido familiares en el sismo del 57, y es una de las características también de Mario Moreno. En una de las películas que mencionabas, licenciado, esta de El Señor Ministro, cuando él hace un discurso en Naciones Unidas, supuestamente, él habla sobre libertad de pensamiento, él habla sobre la igualdad entre los seres humanos. Era un discurso bastante interesante y muy efusivo, muy emotivo, dada su formación masónica. Exacto. No, yo no conocía esta faceta de Mario Moreno Cantinflas en la masonería, pero sí, pues se involucró mucho en el sindicato de actores. Claro. Probablemente también debido a esta formación, ¿no? Una formación político-social. Así es. Se mete en la organización y pues tiene muchos logros también en esta organización. Sí, la liderea. Así es. Tiempo. Inclusive hay una logia dentro de Valle de México que se llama Mario Moreno Cantinflas número 177, como un masón distinguido. ¿A qué hago alusión de esto? Todos, como comentabas atinadamente, todos vemos en Cantinflas pues al comediante, que es lo que lo acerca a la gente, que es pues el aspecto más importante de su vida, lo trascendente de su vida, la actuación, cómo puede a través de la interpretación de ese personaje tan peculiar que es el Cantinflas, llevar a cabo esa identificación con el peladito mexicano. Comentabas atinadamente que anduvo también por la carpa, por el circo. ¿Cuántos de nuestros comediantes, de nuestros actores, de aquella vieja guardia de los 40, de los 30, 40, que se formaron en las carpas, en el Teatro Blanquita, en el Burlesque, en todos estos teatros populares que llegaban al público y que hacían la parodia política? Ahorita, como vimos en el fragmento, pues es una forma
una crítica un poquito al discurso político y una forma también a manera de moraleja de que él va a luchar por los intereses de las grandes mayorías. ¿Qué opina de esto, licenciado? Bueno, evidentemente, al entrar él en la masonería, tiene otro tipo de pensamiento, ve la sociedad de manera distinta, no nada más desde la trinchera de la actuación, sino también como un actor político, ya dentro de incluso de la asociación de actores. Y evidentemente siempre existe la tentación quizá de muchos actores o de escritores, como lo hemos visto en otros tiempos, de entrar a la política. Sí, claro. Evidentemente, y boxeadores también. Boxeadores está Pacquiao. Ahí está Pacquiao, ¿no? Entonces, yo creo que él decide no hacerlo y lo hace desde su trinchera, ¿no? Con la actuación, poniendo, digamos, en la mesa, digamos, de discusión este tipo de temas en sus películas, que es donde calan, porque las películas llegaban en ese tiempo. Estamos hablando de una época, pues de la época, sobre todo de los 30, de Dolores del Río, de Jorge Negrete. Ya en los 40 vemos a Infante, finales de los 40, María Félix, Pedro Los Infante, Soler. María Félix, Los Soler ya desde antes incluso. Entonces estamos hablando de una época en donde pues había muchas estrellas, muchos íconos de la actuación ahora. Ricardo Montalbán, que se fue hasta Estados Montalbán Unidos y ahí hizo carrera tuvo artística. Mucho éxito. Entonces no era tampoco era digamos, momento Lupe fácil. Vélez. Lupe Vélez. No, fue una época fantástica del cine mexicano en donde vimos mucho. Y todas las actrices, actores, que hay muchos y que no todos destacaron. Luis Aguilar, por ejemplo, hizo 2 o 3 películas, o más películas, pero por las que ha destacado es por las que hizo con Pedro Infante, ¿no? Si no, no sería tan recordado como lo es ahora, ¿no? Entonces, era una época tampoco sencilla, pero sí era la época de oro del cine mexicano, y él se destaca pues también por esta faceta, digamos, como político hacia adentro de la asociación. Sí, claro, ya que tocas el tema de la época, el momento histórico, político y social que estaba viviendo México en los 40, el boom de la industrialización, el milagro mexicano que llegaron a llamar, cómo empezó a desarrollarse México, cómo creció la Ciudad de México, cómo hubo marginación también en la Ciudad de México y cómo lo representó Cantinflas esa desigualdad social. Hay películas muy interesantes desde el punto de vista socioeconómico, desde el punto de vista político. Hablando el señor ministro tiene una trascendencia política internacional muy buena. Muy buena. Estamos hablando de la presidencia de Lázaro Cárdenas, de Ávila Camacho, Camacho y de Miguel Alemán. Principalmente de Miguel Alemán. En donde era la época de la modernidad, ¿no? De la modernidad del país. ¿No? Esos tres digamos, porque la de Cárdenas ya fue de 6 años, ¿no? Fue el primer presidente que fue de 6 años. Estamos hablando de 3 sexenios importantísimos. Claro, en donde México empieza a tener un desarrollo, incipiente desarrollo, pero ya estaba habiendo industria, ya había vías de comunicación adecuadas, el aeropuerto, 1000 cosas que no se había, la Universidad Nacional en los 50, en la época de Alemán, de Miguel Alemán. Que en ese sexenio a todo le pusieron Miguel Alemán, ¿no? El viaducto Miguel Alemán. A todo lo que inauguraba. Incluso en la universidad se puso una estatua de don Miguel Alemán, que por cierto los estudiantes la tiraban, la volvieron a poner, etcétera, fue un conflicto ahí. Entonces es una época muy interesante, es un boom del cine mexicano, en donde empieza una calidad del cine mexicano. Si dentro de nuestro auditorio hay personas que tienen la afición por el cine, van a ver películas de los 40, 50 que fueron muy buenas y con mensaje y a pesar de que no tenían tanto recurso como las actuales, estaban muy bien hechas. Y él es exaltado a grado 33, pero él cursa todos, digamos, los bueno, ¿cómo sucede esto? dicen
la historia, de su aspecto masónico, que Mario Moreno Cantinflas empieza como aprendiz, como todos los masones que se inician, empieza a trabajar como aprendiz dentro de la logia Chilambalam, y después adquiere el grado ya de compañero masón, que ya lleva otro tipo de filosofía, ya el grado de compañero, que es el segundo grado, que llaman masonería azul, y llega inclusive a través de su trabajo que lleva dentro de la logia a obtener la exaltación como maestro masón, que ya ya tiene ese carácter de maestro, y dicen que honoris causa, que como dicen los masones, a golpe de mallete le dan el grado 33, posiblemente no sé si haya llevado los grados filosóficos como van hasta el 33, pero también se puede, de acuerdo al desarrollo humano, al desarrollo intelectual, a la conducta que tiene un ser humano, darle por golpe de mallete el grado 33. Creo, así está la historia dentro de la masonería, que así obtiene el grado 33, que es el grado más alto dentro de el rito escocés. Y esta logia simbólica, con su nombre, número 177, ¿cuál es el proceso para que alguien pueda, digamos, utilizar? Bueno, dentro de la masonería, obviamente, pues hay órganos de gobierno en donde se puede proponer a los masones destacados para que una logia lleve su nombre. Hay logias, por ejemplo, Lázaro Cárdenas, hay logias Plutarco Elías Calles, dentro del oriente de México hay José María Morelos y Pavón, etcétera, de hombres destacados, Fleming, por ejemplo, hay una logia Fleming, etcétera, que se autoriza el uso del nombre por un masón destacado, y en el caso de Cantinflas se le dio un nombre a una logia. Exacto, porque él, por ejemplo, él no tiene hijos naturales, digo, no naturales, biológicos, él tiene hijos adoptivos, ¿no? Así es. Tiene un hijo. No pudo tener hijos su esposa. Él conoce a su esposa en los años 30, ya también creo que era artista, no sé mucho de la historia de ella, Ivanova. Y con ella adoptan a que por cierto hay una historia ahí entre los familiares sobre sus pertenencias, ¿no? Al morir hay una gran disputa que creo que todavía continúa. Sí, bueno, el aspecto económico, el aspecto patrimonial después de la muerte de este gran mexicano, pues como todo, donde hay intereses económicos, tergiversan la situación, ¿no? Pero es algo que va totalmente al margen de la trayectoria que tiene como actor, como comediante, como ser humano, como masón. También le gustaba la fiesta taurina, la fiesta brava. Claro, era una de sus... hay muchos videos por ahí. incluso películas donde sale toreando, y sí es él. Con María Félix y él ahí viendo los toros. Los toros, ¿no? Y en una toreó y todo eso, a un becerro y toda la cosa. Sí, es interesante. Era parte de la época. Sí, los años del cine mexicano precisamente tocaban todo. Habían dos o tres tipos de cine. Había el cine clásico campirano, donde estaba gente como los que comentabas, un poco Pedro Infante, Jorge Negrete, Aceves Mejía, que era el tipo campirano. Y había un cine citadino, donde principalmente salían los Soler, Arturo de Córdoba, por supuesto, otro masón, ¿cómo se llama Joaquín Pardavé, que también dieron al cine pues mucho auge y trascendió fronteras. El cine mexicano de los 40, 50 trascendió fronteras con ese tipo de actores tan renombrados. Y algo muy importante dentro de las películas de Mario Moreno, que tenía el trasfondo social.
Cuando vemos, por ejemplo, y no lo comentaste, creo, en las películas que mencionaste, El Padrecito, no sé si salió ahí. Sí, Sí aquí salió. está el Padrecito, le voy a decir de qué año es El Padrecito. Ha sido los 70s, ¿no? El Padrecito, no está El Padrecito, ¿No? no lo tengo. Bueno, ahí hace una moraleja, vamos a decirle así, Ujú. de lo que debía de ser la iglesia, cómo se debía acercar al pueblo, cómo debería adoptar esa figura de un ser humano. El sacerdote no estaba por encima del ser humano, sino era una forma de convivir con el ser humano, de estar pendiente de sus necesidades y de estar consciente también de sus defectos, de sus pasiones. Recuerdo muy bien que se mete una cantina y ahí pide un trago y juega, ¿cómo le llaman esto? De los dados. Dados. Cubilete, que bien sabe nuestro productor de audio, el cubilete. El valero. Entonces, en aquella época, vamos a remontarnos a los finales de 50, principios de 60, vamos a decir los 60, en donde la figura del sacerdote católico pues era así muy... Y él hace a un sacerdote más humano, más cerca de las pasiones humanas, y trata inclusive ahí de remediar las situaciones de noviazgo que se daban con el hijo de un hacendado, etcétera. Algo muy interesante, ¿no? O la hija de un hacendado, muy interesante, en donde se sube al campanario y empieza a bailar ahí con las campanas. O sea, ve a un sacerdote humano. Más humano. El del señor ministro, bueno, este es un peliculón. Vamos a recordar los años 60, que estaba la Guerra Fría, que inclusive por ahí, por principio de los 60, estuvimos a punto de una guerra mundial atómica, que incluso pues creo que reflejo de eso hasta Kennedy le costó la vida, lo de la invasión de Bahía de Cochín, etcétera, no es el tema. Pero estábamos en una situación de conflicto internacional muy difícil, la Guerra Fría, estábamos pendiendo de la voluntad de alguien que tocara ese botoncito que iba a poner la bomba atómica. A mí me tocó vivirlo, era un niño, claro. Sí, licenciado. Sí fui joven. No está el licenciado Gaviño. Y recuerdo ese temor, esa angustia que a veces veía en mis padres y que lo reflejaban en nosotros como niños. 63, yo tenía aproximadamente como 6 años. Y cómo Cantinflas se sube al foro en Naciones Unidas y hace un verdadero discurso como todo un libre pensador y una persona que ve por la igualdad y la fraternidad entre los seres humanos, como son los principios de la orden masónica: libertad, igualdad, fraternidad. Ahí se sube al foro Mario Moreno Cantinflas y hace un discurso, vaya, que la verdad, independientemente de que fue de la película y quizá de una forma, si quieren ustedes, chusca, fue un verdadero discurso político internacional muy bueno. Y no solo esa película, te digo, el Patrullero 777 también tiene un trasfondo tremendo, en donde ya nos pone en evidencia la corrupción y donde pone un ejemplo de cómo debe comportarse un servidor público que desempeña el cargo dentro de la policía, ¿no? También hay otra película que se llama Su Excelencia, en donde él toca el tema, más bien la temática es de un maestro albañil, y en donde él, digamos, que tiene que ver con la masonería. Ah, sí, claro. ¿No? En donde dice que es un albañil no alineado. Claro. Ahí dice free, mason, frank, mason. Frank, masonería, un albañil no alineado. Un libre pensador, claro. Exacto. O sea, tiene un trasfondo muy interesante la vida de Cantinflas, su filosofía, porque la gente pues muchas veces pone la televisión por una película y ve quizá la comedia, ve el chiste, ve la parodia, pero podemos ver el trasfondo político, el trasfondo social, el trasfondo filosófico que muchas de las películas de Mario Moreno tienen. Sí, es muy interesante. Y está esta faceta filantrópica, en donde pues incluso ayuda a crear escuelas, ¿no? Así es, en el Estado de México ha creado escuelas, hospitales,
ayuda a niños huérfanos, así es, fundaciones que Fundaciones. y muchas veces en el anonimato, Sí, sin que... muchas veces en el anonimato él daba el recurso para que pues hiciera una labor social con niños con problemas, con enfermos, con bueno, con las personas de la sociedad que tienen problemas. Él aportaba algunos fondos para que se llevaran a cabo estas obras de caridad. Sí. Y bueno, fallece a los 82 años. Sí, de un cáncer de pulmón. De pulmón aquí en la Ciudad de México, pues una larga vida. Sí, sí, de 1900, como 82 años, pues sí, muere en 1993, así es, y nace en 1900, sí, de 82 años. 82 años es... realmente vive muchos años, digamos, la esperanza de vida para la gente que nacía en aquella época Sí, era corta. Era mucho menor. 65 años. Máximo, y nos vive muchos años, y pues tenemos todo ese legado cultural que él nos deja, ¿no? Definitivamente Mario Moreno Cantinflas lleva una forma de ser, deja un legado al mexicano, deja un legado al país y deja un legado a la humanidad, definitivamente. Bien, ¿qué servicios tenemos en el módulo del licenciado Jorge? Tenemos todos los servicios que mencionamos todos los lunes, pero se los voy a recordar. Tenemos dentista martes y jueves. Por cierto que recuerden que él hace extracciones, tapaduras, profilaxis. Si alguna persona requiere de alguna pieza dental, un puente, sí se puede mandar a hacer, se manda a traer a un técnico de laboratorio y la gente únicamente paga su puente. No se le cobra ninguna otra cosa. Tenemos salud visual los martes, tenemos una serie de actividades zumba, que tienen que ver con el ejercicio, con el deporte, zumba, clases de baile, taekwondo, karate, taekwondo, yoga incluso para niños, clases de guitarra, en fin, una gran variedad de actividades, y también gestión social. Salsa también, clases de salsa, por supuesto, gestión social, todas las gestiones que tengan que ver con seguro de desempleo, bolsa de trabajo, aquí se las hacen mis compañeros Raúl Camacho y Gloria Orozco, que están aquí a sus órdenes todos los días. Bien, pues muchas gracias por el favor de su asistencia el día de hoy, y les recordamos que el día jueves tenemos Rostro de la Trata y el Rostro de la Trata a las 8, y después el programa Respuestas, y después el próximo lunes con un programa que está muy interesante, que es el de adicciones. Los esperamos el próximo jueves. Hasta luego.